Dios te bendiga, amigo, hermano que estás viendo este video. Es un gusto saludarte. Estamos hablando acerca de los 16 puntos doctrinales en los cuales nosotros creemos como cristianos e hijos de Dios. En el video anterior hablamos acerca del bautismo en el Espíritu Santo, pero en esta ocasión hablaremos acerca de la sanidad divina, en lo cual podemos obtener a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿estamos listos? Pues entonces comenzamos con el video. El día de hoy hablaremos acerca de la sanidad divina. Creemos en Dios que Él puede obrar en nuestras vidas en sanidad. Nosotros como cristianos e hijos de Dios creemos que podemos obtener sanidad divina, ya sea tanto física, mental y espiritual. Y esto lo podemos obtener a través del poder de Dios y de su palabra, que tenemos como base en la muerte expiatoria de Cristo. Obtenemos la sanidad divina a través de la palabra de Dios porque nos agarramos, nos tomamos de las promesas que Dios nos da a través de su palabra. En el Salmo 107:20 dice, mi hermano, dice: envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Podemos ver que Dios, a través de su palabra, a través de lo que Él nos dice en la Biblia, podemos tener esa fe y esa confianza de que va a obrar poderosamente en nuestras vidas. También, hermanos, la sanidad divina la podemos obtener a través del gran sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Aquí en la palabra de Dios nos menciona, ahí en Isaías 53, 4 y 5, nos dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, hermanos, entendemos que a través de ese gran sacrificio que hizo Jesús, nos perdona nuestros pecados, pero también podemos obtener sanidad de nuestros cuerpos, hermanos. En la Biblia también nos menciona en Primera de Pedro 2:24, en la cual nos menciona y nos dice así. Primera de Pedro 2:24, y dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Entonces aquí podemos notar que el apóstol Pedro nos dice que a través de la herida, a través del sacrificio de Jesucristo, podemos obtener sanidad y salvación a nuestras vidas, mis hermanos. Pero también, hermanos, creemos que la sanidad divina es una promesa y un privilegio para todos los creyentes, hermanos. Nos gozamos porque podemos tener ese privilegio de obtener sanidad a través de Jesucristo, hermano. Ahí en Mateo, vamos a leer la palabra de Dios, en Mateo 10:8, que dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. El Señor nos está dando esta orden de que nosotros recibimos de gracia ese privilegio de obtener la sanidad divina. Entonces ir y orar, ir y proclamar lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas con su poder, hermanos. Entonces es un privilegio y una promesa. También en Marcos, hermanos, Marcos 16, 17 y 18, y dice así: y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si
bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué hermosa promesa obtenemos de nuestro Señor. Que sabemos, si usted, hermano, tiene esa fe, tiene esa confianza en Dios, poner las manos sobre los enfermos y no va a pasar nada. No, al contrario, van a sanar conforme al poder y la gran misericordia de nuestro Dios, hermanos. También, hermanos, entendemos que la sanidad divina se recibe por la fe en el Señor Jesucristo. Es muy importante, hermanos, que nosotros creamos que Dios va a hacer algo en nuestras vidas, va a obrar en sanidad. Si no creemos que el Señor va a obrar, entonces no va a suceder nada. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, y ya como lo hemos hablado anteriormente, si creemos y ponemos nuestra confianza en el gran sacrificio que hizo nuestro Señor, Él va a obrar poderosamente. También podemos ver en la palabra de Dios, ahí en el libro de los Hechos 4, capítulo 4, versículo 10, que nos dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aquí nos está mencionando el apóstol Pedro junto con Juan, que se dirigían al templo a orar. Ellos encontraron a la entrada de la puerta La Hermosa un cojo de nacimiento, tal vez algo difícil, pero ellos creían que Dios iba a obrar poderosamente, iba a sanar a este hombre cojo. Ellos tal vez no traían oro, no traían plata como lo dijeron, pero lo que traemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Esa es la convicción que tenemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, de que Dios va a obrar, hermanos. Siempre actuemos en fe y en confianza en nuestro Dios. También en Santiago, hermanos, nos menciona en Santiago capítulo 5, versículos 14 al 16, nos dice esto: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Fíjese, es una parte muy clave. Es una parte muy clave, porque si nosotros actuamos con fe, creemos que Dios va a levantar al enfermo, que va a levantar al que está pasando por la situación difícil, y va a traer salvación a nuestras vidas. Y más adelante dice: y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Qué gloriosa esta palabra, que Dios nos sana físicamente, pero también nos sana espiritualmente, nos perdona nuestros pecados, siempre y cuando tengamos fe en Él. Dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Creamos la palabra, creamos lo que nos dice este versículo. La oración eficaz del justo puede mucho. Usted y yo hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo a través del gran sacrificio que hizo en la cruz. Entonces Dios puede obrar poderosamente, hermanos. En esta hora hemos hablado acerca de la sanidad divina. ¿Creemos que Dios puede hacer algo? Claro que sí, hermano. Déjame decirte que Dios puede obrar, pero hay un ingrediente secreto que debemos tener, que es fe en el Señor. Entonces pon tu confianza en Dios. Yo te invito a que pongas tu confianza en Dios y verás que Dios obrará grandes milagros en tu vida. Dios te bendiga.
En esta hora hemos hablado acerca de la sanidad divina, de lo que conlleva que Dios pueda obrar un milagro en nuestras vidas. Debemos de tener fe, confiar en Él y de buscar de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, debemos seguir adelante caminando en confianza en nuestro Dios, no dudando de lo que Dios puede hacer en nuestra situación, en nuestro problema o en la enfermedad. Tal vez para la sociedad, para la ciencia médica es difícil, pero para Dios no hay imposible. Dios te bendiga, mi hermano.